Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes hoy, esperando que el Señor bendiga nuestras vidas en este momento, este tiempo que vamos a estar escuchando la palabra de Dios juntos. Recordándoles que el día domingo tenemos la reunión ya de forma directa. Eso es que tenemos la reunión en el nuevo terreno donde se está construyendo la escuela, solamente que allí es necesario que las personas que asistan vayan en su propio vehículo y luego no bajarse, sino mantenerse dentro del carro, ya que las reglas para cuidarnos de este virus, no solamente de que no nos pasen a nosotros, nos afecten, también nosotros no afectar a otros. Entonces, por eso es que se llama autoiglesia. Y para las personas que no puedan, porque no tienen el vehículo, no es problema, porque nos pueden seguir sintonizando por los medios que lo hemos estado haciendo. Pero quien pueda y quiera tener la reunión ya presencial, pues pueden hacerlo en su vehículo. Lo tratamos de hacer en 1 hora porque no se debe bajar, y a pesar de eso debe llevar pues su mascarilla, ya que tengo entendido incluso que aún las personas que están dentro del vehículo, hay lugares donde se lo está haciendo así, deben de llevar firmado un documento donde salieron de la misma casa, son de la misma familia, porque de esta manera pues se sabrá que no fueron agarrados en el camino y puedan afectar. Todo tiene que ver con un cuidado especial de nuestro prójimo. Como usted sabe, la palabra de Dios nos dice eso: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, vamos a la palabra. Quiero compartir hoy con ustedes el mensaje que tiene el tema la salvación de Dios. La salvación de Dios. Y quiero leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Voy a leer desde el verso 15 hasta el 18. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hagamos una oración. Padre, agradecemos estos momentos y pedimos que su presencia esté con nosotros en cada hogar, en donde estén las personas reunidos para recibir esta palabra. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, confirmándola, sea dándonos esa fe, disposición para recibirla con gozo y pueda edificarnos a cada uno de nosotros y traer también la bendición que necesitamos para estos momentos, es decir, sanidad, libertad y aún la fe para creer que el que confía en ti, todo es posible, ya que tú eres un Dios soberano y todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén.
Pues como les dije, quiero hablar mayormente de la salvación, de lo que significa ser salvo. Y dice esta palabra, y quien la está diciendo es el propio Señor Jesucristo. Luego de que murió y resucitó, se le presentó a los discípulos y es allí cuando Él viene y les da lo que conocemos o mayormente se le ha llamado la Gran Comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, pues era un mensaje dado no solamente para los discípulos con quienes estaba Él allí presente, sino también tendría un alcance a lo largo de estos 2000 años de historia que tiene la Iglesia. Debemos y tenemos que seguir impartiendo la palabra, el Evangelio, la buena noticia que es que el Señor Jesucristo es nuestro poderoso Salvador. Y dice la palabra que al predicar el Evangelio habrá gente que cree. El que cree y es bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay algo que quiero que entendamos primeramente. No es que si no cree, por no creer, va a estar condenado. El asunto es que el mundo entero está bajo la condenación, y puesto que se está condenado, hay que predicar el Evangelio para que el que cree sea salvo de esa condenación. En otras palabras, no significa que estás bien y que cuando alguien te predica y por rechazar y no creer, que es por eso que se te condena. No, la persona ya está condenada. Y cuando se nos predica la buena nueva, que es lo que significa evangelio, es para salir de ese estado de condenación y poder estar a salvo. Por eso es que la urgencia del Señor, darnos este gran mandamiento a todos los que hoy conocemos ya la palabra. Y dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque al que cree y se bautiza será salvo, pero el que no cree, pues seguirá o estará en el estado de condenación. Por eso es una gran noticia, por eso se llama evangelio, la buena nueva de que hay una forma de escapar de la condenación, hay una manera de cómo ser salvo. Y esta palabra nos habla de, dice creer y ser bautizado, ¿no? Ahora quiero hablarles un poquito sobre lo que significa salvación, ¿no? Salvación es una palabra que puede tener varios significados. La solución a un problema, a un sufrimiento, a una situación grave de peligro en la que necesitamos, ¿no?, ser quitados, ser sacados, ser ayudados para no perecer, ¿no?, sino que lo contrario, ser salvo. Entonces, la Biblia usa esta palabra salvo o salvación muchas veces para referirse a ser salvado de situaciones de peligros momentáneos, ¿no? Por ejemplo, en
primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 22 y 23, dice: no toquéis, dijo Dios, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Mira que dice, proclamad de día en día su salvación. En otras palabras sería, proclamen la salvación cada día. Cada día somos salvos de situaciones de peligro, de perecer. Y mira que la palabra dice, hay un decreto dado por Dios: no toquéis a mis ungidos, ni le hagáis daño. Y cada día por nuestra parte debemos de proclamar la salvación del Señor. O sea, cada noche debemos de cantar la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Cada mañana alegrarnos porque sus misericordias han sido nuevas. O sea, mientras estemos acá es por el poder guardador de Dios. Es el poder de Dios para salvarnos de toda situación que amenaza nuestro bienestar, amenaza aún nuestra vida. Y el único que puede hacer eso es nuestro gran Dios, el Salvador. Entonces, eso significa que peligramos en todo momento en este mundo, pero Dios nos guarda con su gran poder y amor. Por eso dice, proclamen de día en día, cada día. Gracias a Él estamos a salvo. Gracias a que Dios nos salva y nos guarda, estamos aún en pie. En una ocasión, el Señor Jesucristo dice que mandó a los discípulos a que se subieran en la barca y cruzaran a la otra ribera, al otro lado del mar de Galilea, mientras Él se quedaba despidiendo a la multitud, y luego que la despidió, subió al monte a orar. Resulta que era de noche, y estando ellos a la mitad del mar, dice que un fuerte viento comenzó a levantar las olas, de tal manera que la barca parecía que se hundía. Los discípulos estaban asustados, tratando de mantener la calma y de clamando por ayuda para ser salvados. El Señor no estaba allí, pero de pronto aparece una figura caminando sobre las aguas, y dice la palabra que ellos pensaban que se trataba de un fantasma, pero el Señor les dijo: no teman, tranquilos, soy yo. Es entonces que Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine o ande sobre las aguas. Y la palabra del Señor inmediata fue: ve. Y dice la palabra que Pedro descendió de la barca y empezó a dar sus pasos, a andar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento y las grandes olas, empezó a hundirse. Y en ese momento él clamó al Señor y le dijo que lo salvara. Y inmediatamente pues el Señor lo agarra y lo exhorta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿no? Entonces vemos que el Señor los salva de una situación de peligro de ahogarse. Y luego pues salvó no solamente a Pedro, sino a todos, ya que el mar se aquietó y pudieron llegar todos tranquilos al otro lado del mar, ¿no? Entonces vemos que eso es también salvación, pero salvación de situaciones momentáneas. Pero mayormente la palabra de Dios nos habla de la salvación espiritual, de la salvación del alma. Pero, ¿qué implica esa salvación? Y de eso quiero hablarles por unos momentos, ya que muchas veces nosotros leemos la palabra y no nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto abarca? ¿Qué implica eso que la palabra de Dios dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es más, hay otras escrituras donde ni siquiera dice ser bautizado, simplemente dice que el que en él cree será salvo, ¿no? Al hombre del carcelero, el carcelero en Filipos, le preguntó a Pablo y a Silas qué hay que hacer. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces nos muestra claramente que si creemos, seremos salvos. Pero muchas veces no hemos comprendido o no hemos ido a la palabra a investigar qué implica esa salvación. Pues muchos han tomado de que si tomas la decisión de hacer una oración de fe, todo está arreglado, no importa lo que pase, no importa lo que haga, pues está asegurada tu salvación por la eternidad. Pero realmente es eso lo que dice la palabra del Señor. Pues necesitamos ir a la misma Biblia para que ella nos diga lo que significa todo eso. En Mateo capítulo 1, verso 21, si leemos allí la palabra del Señor, dice que el ángel le dijo a José, bueno, ya había pasado todo esto de que María, una doncella virgen, el arcángel se le había presentado y le había dicho que era bienaventurada, bendita entre todas las mujeres del planeta, ya que había sido escogida para ser la madre del Salvador. Y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazada, y el santo ser que está en ti será llamado Hijo de Dios. Como pasó eso, José, que era su novio, al saber eso, dice, quiso dejarla secretamente, ya que eso no ha ocurrido jamás, de que una mujer esté embarazada por obra y gracia. Entonces dice, quiso dejarla secretamente, y es entonces que el Señor Dios le envía un ángel en una noche para decirle estas palabras: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. Note la palabra que dice el ángel: lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. O sea, no estamos hablando de la obra de un humano por allí que ya está embarazada, lleva un santo ser que es engendrado por el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea que Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una palabra clara. ¿Por qué Jesús es Salvador? Porque viene a salvarnos. ¿Y de qué viene a salvarnos? Salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, esto nos da un entendimiento muy claro de que la salvación tiene que ver con librarnos de los pecados. O sea que el más grande problema que tiene el hombre, la humanidad, son sus pecados. Los pecados son los que nos condenan. Los pecados son los que hacen que estemos destituidos o separados de la gloria del Señor. Y ya que esa es la causa o ese es el problema, para eso necesitamos un Salvador, para que nos salve, ¿no? Nos libre de nuestros pecados, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo vino a resolver ese problema. Alguien dijo que no dice salvarnos en pecados. O sea, que usted puede ser y seguir siendo pecador, y Él viene y no importa que seas pecador o que vivas en pecado, y viene a salvarte en pecado. No, viene a salvarnos de nuestros pecados. Es decir, que para poder entrar o llegar a la presencia de Dios, primeramente tiene que ser resuelto el asunto de nuestros pecados, ¿no? Salvarnos de los pecados, porque los pecados son los que prácticamente nos tienen excluidos, separados, fuera de la gloria del Señor. Ahora, la palabra de Dios dice, ¿no? En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Es decir, sin excepción, todos los hombres morimos. ¿Y por qué morimos? Porque el pecado entró por un hombre y ese pecado contaminó y pasó a toda la humanidad, ¿no? Hoy tenemos un virus que se transmite a través del contacto físico, a través de lo que uno habla o a través de las cosas que están contaminadas. Pero el pecado es algo que va en la sangre, en el ADN. De allí que cada hijo que nació de Adán y Eva ya vino con el pecado, y el pecado produce la muerte. Y es una muerte que incluso es lo que la palabra de Dios llama la condenación eterna. Si ese asunto no se arregla, no podemos entrar, ¿no?, al reino de Dios, a la presencia de Dios. No podemos disfrutar con Dios una eternidad, sino que estaremos excluidos. Por eso fue que Dios el Padre envía al Salvador, al Señor Jesucristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces,
La salvación del Señor comprende el que todos nuestros pecados cometidos sean perdonados. La salvación comprende en que por haber nacido y heredado el pecado, o como dice el apóstol Pedro, de una vida vana, de pecaminosa, vinimos condenados. Entonces ahora, al aceptar a Jesús, creer en Él, somos salvos de esa condenación que nos encontrábamos, ¿no? Es decir, que ahora tú crees en Cristo Jesús como tu Salvador y Él te salva de ese estado de condenación. Ahora te pone en un lugar firme donde estás a salvo, pero debes mantenerte a salvo. Es la partecita que muchos no la han entendido, la enredan. Bueno, cuando usted es un lector de la palabra de Dios, es un estudioso y también es muy sincero consigo mismo al estudiar la palabra, se va a topar con este tipo de cosas. Realmente, ¿qué es lo que significa esto? Y va y profundiza. Es decir, que no me quedo allí con eso. Pues en mi caso, digo, ¿de qué es lo que me salva el Señor? Significa que ya está arreglado todo totalmente hasta mi entrada al cielo. Y yo descubro que no. ¿Por qué? Porque me encuentro con otros textos bíblicos donde prácticamente me hace ver que eso está todavía por verse, ¿no? Hay quienes dicen que Dios es poderoso para arreglar todo eso, poderoso para guardarnos, para protegernos, que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Pero eso nos, al decirlo así, y nos olvidamos de que hay una parte nuestra, ¿no?, que no ha sido jamás anulada, violada por Dios, no lo va a hacer. Es nuestra voluntad, es nuestra libre elección. No porque Dios no pueda, más bien es porque nos dio ese don para poder nosotros elegir, y Dios respeta eso aún cuando nosotros le hayamos declarado como el Señor, el dueño y el amo de nuestras vidas. Porque eso es lo que significa aceptarlo como Señor. Decirle: Señor, tú manda, tú pon en orden mi vida. Pero eso es algo que no hay que hacerlo una sola vez. Es algo que día tras día, cada momento, nosotros debemos ir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, ayúdame. Si tú me sueltas, yo no podré continuar. Si tu mano no me sostiene, voy a caer. Y la palabra de Dios dice que Él es poderoso para mantenernos sin caer, sin caída, ¿no? Entonces, si significara que ya debemos de preocuparnos totalmente, ¿para qué la oración? ¿Para qué buscar más si todo está dado allí? El apóstol Pedro dice que nosotros debemos de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y así ir avanzando, ¿no? Porque si hacemos esas cosas, no estaremos ociosos, ni estaremos sin dar fruto, y solo así tendremos una
amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Ahora, Hechos 2:38 dice la palabra de Dios: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos de leer el contexto del Nuevo Testamento. Debemos de leer todas estas palabras para ir entendiendo que el creer nos llevará a dar no solamente un paso, ni dos, ni tres, sino los que sean necesarios hasta alcanzar la salvación completa o la plena salvación, que es estar en la eternidad con el Señor. Entonces, el creer nos saca del lodo cenagoso, nos saca de la situación de muerte donde nosotros no podíamos valernos por nuestros propios medios. Dice el salmista David: pacientemente esperé al Señor, Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso, de la desesperación, puso mis pies sobre una peña. Eso es, me puso a salvo. Ahora estoy salvo. ¿Para qué estoy salvo? Pues para seguir dando pasos de la mano con el Señor hasta donde Él me quiera llevar. ¿Y dónde es que nos quiere llevar el Señor? Pues para ser herederos del reino de Dios y también vivir junto a Él por la eternidad. Aquí el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. ¿Por qué Jesús se llama Salvador? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y de hecho eso ya es una gran cosa, que todo mi historial de pecado, que lo que haya cometido, por aceptar a Jesús, son perdonados. Me salvó de aquello que me condenaba. Me salvó también porque nací en pecado. El pecado me concibió mi madre. Y estaba condenado. Ahora resulta que ya no estoy condenado. Otra palabra que encontramos nosotros en la Biblia es que hemos sido justificados. Justificados significa que estamos ahora en una posición donde lo que pasó, pasó. Eso ya no se toma en cuenta. Eso lo hace Dios. Él lo justificó. ¿Cómo se justificó? Cuando Jesús moría en la cruz por mí. Y al resucitar de entre los muertos significa que quedó cancelado totalmente. Si yo creo, entonces estoy perdonado, estoy a salvo porque ya no hay condenación, más al contrario, Él me ha dado la vida. He pasado de muerte a vida y está justificado todo eso porque Jesús pagó el precio. Pero todavía falta. No he llegado al fin de mi carrera. Estoy empezando mi caminar y a lo largo de todo ese trayecto necesito a que el Salvador me siga salvando. Por eso dice la palabra, no toquéis a mis ungidos. Es el decreto de Dios para que nosotros podamos cada día decir, cantar, celebrar la salvación de Dios de día en día. Él es fiel, Él nos sostiene, Él nos guarda para mantener
esa salvación. Quiero leerte un texto en primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Corintios capítulo 15. Primera. El verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el evangelio, ¿no? La buena noticia, la buena nueva que hemos predicado, en el cual también lo recibisteis y en el cual también perseveráis. Perseverar. La palabra perseverar significa mantenerse. Haberlo aceptado y mantenerse dentro de ello. No perseverar equivaldría a estar un día y luego pues retirarte, salirte, dejar de lado aquello a lo cual fuiste llamado. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, retener, o sea, no dejar que se esfume, que se escape, que se diluya, se nos vaya. Retener la palabra que nos fue predicada, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Creísteis en vano. Sé que pueden haber maestros por allí que te dan las 1000 vueltas y las 1000 explicaciones para decir, no es eso lo que quiere decir. Pero yo prefiero la verdad. Es más, si la palabra de Dios dice que si vamos añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, estamos hablando añadir, o sea, son cosas que vemos que se trata de un crecimiento espiritual. Nuestra vida no puede quedarse allí. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no? Ellos no solamente debían de matar el cordero, aplicar la sangre sobre los dinteles, debían comerlo. Después de comerlo, y es más, lo estaban comiendo de pie, parados, con el bastón en su mano, en señal de que tenían que partir, tenían que marchar, no podían quedarse allí. Y lo comieron asado al fuego y de pie con su mochila al hombro y el bastón en su mano. Y tuvieron que partir aquella misma noche. Ahora, empezaron a caminar, pero el enemigo fue tras ellos. Recuerden que lo que sucedió con Israel es una sombra, un ejemplo para enseñarnos a nosotros. Lo dice Primera de Corintios capítulo 10. No es una cosa que yo me la esté inventando. Y luego llegan y se encuentran frente al mar, donde no se sabía qué hacer. El mismo Moisés clamó a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano hacia el mar y el mar se abrirá. Dile a los hijos de Israel, a tu pueblo, que marche, que siga adelante, que tan pronto como ellos pongan el pie, creo que el primer pie sobre las aguas, inmediatamente éstas se abrirían. Eso es fe, ya que no fue que el mar se abrió y ellos, viendo que el mar estaba abierto, dijeron por aquí. No, diles que marchen. Tú levanta la vara y que caminen. Y a medida que ellos obedecieron la palabra, las aguas se abrieron. Entonces, caminar en fe significa que aunque
tú no veas el camino, sencillamente obedece a la palabra y el resto lo hará Dios. Entonces, de esa manera ellos cruzaron al otro lado y sabemos que cuando los egipcios venían tras ellos, pues también se metieron a las aguas, ellos no por fe, más bien porque ya estaba el camino abierto, no había agua, así que estaban pasando sobre el seno del mar, sobre la arena, el piso seco, pero las aguas se vinieron contra ellos y se ahogaron. ¿Qué hicieron los israelitas estando en la playa? Dice que empezaron a cantar, agarraron sus panderos y Miriam comenzó a dirigir la alabanza y dijo, cantaremos al Señor porque ha echado al caballo y al jinete. Jehová es nuestro Salvador. Entonces estaban cantando, estaban contentos, gozosos de la gran salvación que Dios había hecho. Pero significaba eso que ya tenían que no hacer nada más, quedarse allí porque fueron salvos del enemigo, de la esclavitud. Estaban ya al otro lado donde el que los oprimía ya estaba ahogado en las aguas. No, necesitaban avanzar y caminar. Y eso es lo que se puede ver allí en la palabra. Ellos estaban cantando, pero Moisés dijo, aquí no nos vamos a quedar. Tenemos que seguir hacia adelante hasta cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. Así que comenzaron a caminar y a los 3 días de camino en el desierto tuvieron sed, querían agua y no encontraron agua. Entonces volvieron a enojarse. Y si tú ves eso en la palabra, dice que ellos provocaron muchas veces a Dios, provocaron con su incredulidad, muchos no llegaron por incrédulos. Hebreos capítulo 4 dice eso, que nosotros debemos de oír la palabra con fe, porque así como a ellos no les aprovechó, por cuanto provocaron a ira a Dios, no llegaron a la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto. Y la advertencia es que lo mismo sucederá hoy con los creyentes. Tantos textos bíblicos, tantos pasajes que nos hacen ver esto, de que no significa que una vez que crees en Cristo, todo está arreglado hasta la eternidad. Lee con más atención las Escrituras. Ser salvo hasta aquí. Y luego pues necesitamos mantenernos, retener la palabra que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos, que nos apartemos y tengamos que sufrir nuevamente la perdición. Dice el verso 15:3, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Los pecados se refiere a las acciones cometidas, ¿no? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas o Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún. Se refiere al tiempo de Pablo. Y otros ya duermen, ya han muerto.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, ¿no? Entonces, ese es el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados para que sean perdonados, para que el obstáculo que teníamos, que nos impedía acercarnos a Dios con libertad, sea quitado, para que ahora nosotros hayamos recibido vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. En Romanos 10:9 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Serás salvo. Entonces, nosotros a veces malinterpretamos esa palabra. O sea, alguien me puede decir, pero salvo, salvo. Definitivamente. Pero dice allí que somos salvos de nuestros pecados, que somos salvos de la condenación eterna, pero todavía falta para llegar a nuestro destino final y necesitamos al Salvador que nos siga guardando. Por ahora vamos a quedar allí con esta palabra. Tú me estás escuchando, esa es la buena nueva. Sientes que has fallado, que has hecho cosas tan malas y a veces hemos llegado a decir, ni yo mismo me perdono lo que he hecho. Pero quiero decirte que si el soberano, el Dios de los cielos, Él está dispuesto a perdonarnos. Si Él nos perdona, pues ven a Él y podrás también perdonarte a ti mismo. Porque Él te dará paz a tu corazón y a tu vida. Tú me dices, ¿cómo lo hago? Es sencillo. Repite conmigo esta oración. Haz como si estas palabras fueran tuyas. Dile, Señor Jesús, hoy entiendo que el Evangelio significa recibir una buena noticia. Es que a pesar de todos mis pecados que haya cometido, hay un remedio, hay una solución. Y la solución es que Cristo Jesús con su muerte canceló, pagó todo para que yo sea justificado y pueda pararme delante de Dios, tener comunión con Él como que si nunca lo hubiera hecho, que eso es la salvación. Y también me da una vida nueva para que yo pueda vencer, para que yo pueda creer en ti y pueda permanecer en esta vida cristiana. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esta oración desde lo profundo de tu corazón, es decir, porque lo necesitas, con toda seguridad es lo que la palabra de Dios dice: el que creyere será salvo. Ahora, sé que hay personas que también tienen necesidades por su salud. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro sanador. De la misma manera que Él nos salva del pecado, también nos salva de peligros, de enfermedades y de la muerte. Entonces, y de la misma manera que sencillamente creyendo o poniendo nuestra confianza en Él, Él es la solución. Quiero invitarte a que digas: Señor Jesús, tú llevaste sobre tu cuerpo toda enfermedad, no importa la que sea. Puede ser la más difícil o que para la ciencia médica es imposible, pero tú eres el soberano, el Dios todopoderoso, que no hay enfermedad que se resista. Cuando vienes tú, Señor, y nosotros también confiamos, toda enfermedad desaparece en el nombre de Jesucristo. No importa si sea cáncer, SIDA, COVID o aún cualquier enfermedad que parezca sencilla. Tú eres nuestro Dios, nuestro sanador. Y Señor, también te agradecemos por proveernos cada día,
pues tu palabra dice que alimentas las aves del cielo, cuánto más a tus hijos. Señor, en ti esperamos todo el tiempo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. No se olvide, mantenga sus ojos puestos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Bendiciones.